Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 163. El título de hoy es Puedes cambiar. Dice el pastor Nicky Gumbel: cerca de nuestra iglesia había una mujer que vivía en la calle, pedía dinero y reaccionaba agresivamente hacia aquellos quienes se negaban a dárselo. Cuando murió, celebré su funeral y después descubrí que aquella mujer había heredado una gran fortuna. Con ella adquirió un apartamento de lujo y muchos cuadros de gran valor, pero eligió vivir en la calle con sus bolsas de plástico llenas de basura. No fue capaz de dejar la vida que tenía, la vida que conocía, por eso nunca disfrutó su herencia. Algunas personas temen al cambio, mientras que otros creen que el cambio es imposible. Pero la maravillosa noticia es que Dios puede ayudarte a cambiar. Este cambio es la clave del crecimiento espiritual y la transformación. No se trata de cambiar tus acciones o tu apariencia. Necesitas cambiar por dentro. Necesitas un cambio de corazón. Pero, ¿cómo puede ocurrir esto? Vamos entonces con la lectura de la palabra. Bueno, vamos entonces a iniciar leyendo el libro de Salmos, capítulo 73. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 14. Salmo 73 del 1 al 14, Salmo de Asaf. Vamos a estar leyendo en la traducción bíblica NTV, Nueva Traducción Viviente. En verdad, Dios es bueno con Israel, con los de corazón puro. Pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio. Mis pies resbalaron y estuve a punto de caer, porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Pareciera que viven sin problemas, tienen el cuerpo tan sano y fuerte, no tienen dificultades como otras personas, no están llenos de problemas como los demás, lucen su orgullo como un collar de piedras preciosas y se visten de crueldad. Estos gordos ricachones tienen todo lo que su corazón desea. Se burlan y hablan solo maldades, en su orgullo procuran aplastar a otros, se jactan contra los cielos mismos y sus palabras se pasean presuntuosas por toda la tierra. Entonces la gente se desanima y se confunde al tragarse todas esas palabras. ¿Y qué sabe Dios?, preguntan. ¿Acaso el Altísimo sabe lo que está pasando? Miren a esos perversos, disfrutan de una vida fácil mientras sus riquezas se multiplican. ¿Conservé puro mi corazón en vano? ¿Me mantuve en inocencia sin ninguna razón? En todo el día no consigo más que problemas. Cada mañana me trae dolor. Qué tremendo, ¿no? Esta expresiones o esta palabra escrita del corazón de Asaf. Bueno, el punto número 1 de puedes cambiar es obtén la perspectiva de Dios. ¿Alguna vez te has cuestionado si tu fe merecía la pena? ¿Alguna vez te has fijado en gente muy exitosa que no tiene fe y te has preguntado si les estará yendo mejor que a ti? ¿Y has estado tentado en tenerles envidia? Bueno, de manera personal no le he tenido envidia, pero me he hecho muchas preguntas parecidas a las del salmista. Cuando veo, no me refiero a la gente rica, sino a los malvados, a aquellos que hacen el mal, a aquellos corruptos, a aquellos que desangran un país, que matan personas y viven aparentemente tan bien. El salmista ha mantenido su corazón puro, pero la vida le ha resultado extremadamente dura. Ha tenido sus luchas y dificultades y ha sido asaltado por la tentación, las dudas, los miedos y la ansiedad psicológica. Cuando miró a su entorno de una sociedad opulenta a la que parece irle muy bien sin Dios, estuvo casi a punto de caer. Dice el salmista: sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de esos malvados. Puede que veas gente a tu alrededor que es rica, exitosa, a pesar de que revientan de malicia. Parece que no tienen dificultades, parece que están perfectamente sanos y libres de toda carga. La mayoría de ellos son orgullosos, arrogantes y parecen que no necesitan a Dios. Si te encuentras en la resbaladiza pendiente de la duda, la desesperación y te preguntas si has mantenido tu corazón puro en vano, entonces este salmo te dice qué hacer. Como veremos, todo cambia cuando entramos en el santuario de Dios.
Y ahí podemos ver las cosas desde la perspectiva de Dios. El corazón del salmista cambió completamente. Comprendió cuál será el destino de los malvados. Se dio cuenta de la diferencia entre su destino y el de ellos. El salmo comienza así: en verdad, cuán bueno es Dios con Israel, con los puros de corazón. Y termina diciendo: para mí el bien es estar cerca de Dios. De hecho, el Señor soberano es mi refugio para contar todas sus obras. Bueno, vamos entonces a hacer una oración en este momento. Señor, que entre en tu santuario todos los días y que pueda ver las cosas desde tu perspectiva. Gracias, Señor amado, porque eres bueno con los puros de corazón. Hoy me atrevo a orar y a decir: no soy bueno o puro de corazón por mis propias acciones o porque yo así lo haya querido, sino porque tu sangre preciosa me ha limpiado. Y hoy disfruto, Señor amado, de esa justificación. Para mí, el bien es estar cerca de ti, Señor. Y a veces hemos sido tentados, oh buen Dios, por nuestros ojos, pero reconozco que tu presencia es mejor que las riquezas, tu presencia es mejor que cualquier otra cosa aquí en la tierra. He podido hacer de ti mi refugio y voy a contar siempre tus grandes obras. Amén, amén, amén. Vamos ahora a leer el libro de los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 7, vamos a leer desde el verso 44 hasta el verso 60 y luego el capítulo 8 del 1 al 3. Entonces ubíquese en Hechos 7, 44. Recuerden que estamos en NTV. Nuestros antepasados llevaron el tabernáculo con ellos a través del desierto. Lo construyeron según el plan que Dios le había mostrado a Moisés. Años después, cuando Josué dirigió a nuestros antepasados en las batallas contra las naciones que Dios expulsó de esta tierra, el tabernáculo fue llevado con ellos al nuevo territorio y permaneció allí hasta los tiempos del rey David. David obtuvo el favor de Dios y pidió tener el privilegio de construir un templo permanente para el Dios de Jacob. Pero fue Salomón quien lo construyó. Sin embargo, el Altísimo no vive en templos hechos por manos humanas, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Podrías acaso construirme un templo tan bueno como este?, pregunta el Señor. ¿Podrían construirme un lugar de descanso así? ¿Acaso no fueron mis manos las que hicieron el cielo y la tierra? Pueblo terco, ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad. ¿Resistirán para siempre al Espíritu Santo? Eso es lo que hicieron sus antepasados, y ustedes también. Mencionen a un profeta a quien sus antepasados no hayan perseguido. Hasta mataron a los que predijeron la venida del justo, el Mesías, a quien ustedes traicionaron y asesinaron. Deliberadamente desobedecieron la ley de Dios, a pesar de que la recibieron de manos de ángeles. Los líderes judíos se enfurecieron por la acusación que Esteban, y con rabia le mostraban los puños. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios, y vio a Jesús de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios, y les dijo: miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en lugar de honor, a la derecha de Dios. Entonces ellos se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar. Se lanzaron sobre él, lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Sus acusadores se quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oró: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas gritando: Señor, no los culpes por este pecado. Dicho esto, murió. Capítulo 8. Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. La persecución dispersa a los creyentes. Ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén, y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. Con profundo dolor, unos hombres consagrados enterraron a Esteban, y Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. Iba de casa en casa y sacaba a rastras tanto a hombres como a mujeres, y los metía en la cárcel. Wow, esta palabra es muy especial, muy profunda, y nos lleva al segundo punto de cómo puedes cambiar. El segundo punto de cómo puedes cambiar es: circuncida tu corazón. ¿Alguna vez has visto a alguien muy hostil a la fe cristiana y te has preguntado
si esa persona podría cambiar. En el pasaje de hoy vemos cómo puede cambiar incluso el corazón del oponente más acérrimo. Ser judío conllevaba la circuncisión física. Todo varón era circuncidado al 8º día de su vida. Pero la circuncisión física, quiero que escuches esto, pretendía ser un símbolo de la circuncisión de corazón. Era solo eso, un símbolo de que nuestro corazón debía estar circuncidado. Al llegar al final del discurso de Esteban, dice a sus acusadores con gran valentía y resolución: tercos, duros de corazón, torpes de oídos, ustedes son iguales que sus antepasados. Siempre resisten al Espíritu Santo. Prosigue acusándoles de haber matado al Señor Jesús. Uno de los temas principales que recorren el discurso de Esteban es que Dios no se restringe a un solo lugar. El Altísimo no habita en casas construidas por manos humanas. Ni el tabernáculo ni el templo pudieron nunca ser vistos como la morada de Dios en un sentido literal, pues como Dios dice por medio del profeta Isaías: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Jesús vino a reemplazar el tabernáculo y el templo. Antes de Jesús, la gente iba al templo a encontrarse con Dios. Quiero que lo aprendas. Con la venida de Jesús, el lugar del encuentro con Dios es el mismo Jesús. Ahora, por medio del Espíritu Santo, Dios se hace presente en medio de su pueblo. Es especialmente en la asamblea de la comunidad, es decir, cuando nos congregamos como iglesia, donde Dios vive por su Espíritu. Por su Espíritu mora dentro de cada uno de nosotros, como lo dice Efesios 2:22. Nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo, como lo dice primera carta a los Corintios 6:19. Es decir, podemos entender que ahora la morada de Dios está en este momento de la lectura en Esteban, quien estaba lleno del Espíritu Santo, pero también está en tu vida. Tú ahora eres el templo del Espíritu Santo. Esteban estaba hablando a los sacerdotes acerca del mismo templo que ha sido sustituido por Jesús por medio del Espíritu Santo. Así que no es de sorprender que montaron en cólera con él, es decir, en ira. Lo arrastraron afuera de la ciudad y lo apedrearon hasta lapidarlo. Una de las personas de corazón incircunciso de esa historia es un joven llamado Saulo de Tarso. Los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo, dice allí en el versículo 58. Él estaba allí, aprobando la muerte de Esteban. Aquel joven Saulo causaba estragos en la iglesia. Entraba en las casas, arrastraba a hombres y mujeres, los metía a la cárcel. Sería difícil encontrar en toda la historia a alguien que haya tenido un cambio de corazón más grande que aquel joven. ¿Por qué? Porque pasó de ser un asesino de cristianos a ser el gran apóstol que predicó por todo el mundo que Jesús es el Hijo de Dios. Imaginemos que un antiguo miembro de un grupo terrorista termina siendo un predicador de Cristo. Con eso estaremos un poco de entender lo que le pasó al apóstol Pablo. Pero surge entonces una gran pregunta: ¿cuándo comenzó aquel cambio de corazón? Una hipótesis es que quizás fue una semilla plantada cuando vio la muerte de Esteban. ¿Por qué? Porque Esteban en ese momento estaba lleno del Espíritu Santo. Recordemos que él fijó la mirada en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Exclamó y dijo: veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces, mientras lo apedreaban, Esteban oraba: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó: no le tomes en cuenta este pecado. Y cuando hubo dicho esto, murió. Más adelante, este mismo Saulo, también conocido como Pablo, escribiría: el verdadero judío lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, la que únicamente puede realizar el Espíritu Santo. ¿Dónde dice esto? En Romanos 2:29. Entonces, circuncidar es cortar. Eso es circuncidar. Cuando se corta el prepucio del glande del miembro masculino.
¿sí? Todo cristiano verdadero es circuncidado por el Espíritu Santo. Ten presente esto. Cuando tu corazón es cortado o es circuncidado, es cuando tú buscas cortar toda actitud mala que sale de tu mente y de tu corazón. Esos malos deseos, esos malos impulsos, esos malos pensamientos. ¿Y qué es cortar? Cuando tú dices no a todo lo que tu corazón te pida que no esté de acuerdo a los principios de Dios. Así como Esteban, lleno del Espíritu Santo, decidió desbordar amor, valentía y perdón. Entonces vamos a orar. Gracias, Señor, porque tu amor ha cambiado mi corazón. Gracias porque por medio de tu Espíritu todos podemos cambiar. Y allí donde tú estás, quiero invitarte para que hagas una oración y voluntariamente decidas cortar con toda actitud que va en contra de Dios, con toda actitud que ya Dios te ha ido mostrando que está mal. Y hoy vas a disfrutar de una circuncisión de corazón, si lo haces sinceramente. Bueno, vamos a continuar con la lectura. Abra su Biblia en el libro de segundo libro de Samuel, el capítulo 18. Vamos a estar leyendo desde el verso 19 hasta el verso 33 y también el capítulo 19. Entonces, ubíquese allí en el segundo libro de Samuel, capítulo 18, desde el verso 19. David hace duelo por la muerte de Absalón. Después, Ahimaas, hijo de Sadoc, dijo: déjeme ir corriendo para darle al rey las buenas noticias que el Señor lo ha librado de sus enemigos. No, le dijo Joab, no serían buenas noticias para el rey saber que su hijo está muerto. Puede ser mi mensajero otro día, pero hoy no. Entonces Joab le dijo a un etíope: ve a decirle al rey lo que has visto. El hombre se inclinó y se fue corriendo. Pero Ahimaas continuó rogándole a Joab: pase lo que pase, por favor, deje también que yo vaya. ¿Para qué quieres ir, hijo mío?, le respondió Joab. No habrá recompensa por las noticias. Estoy de acuerdo, pero igual permíteme ir, le suplicó. Joab finalmente le dijo: está bien, puedes ir. Entonces Ahimaas tomó el camino más fácil por la llanura y corrió a Mahanaim y llegó antes que el etíope. Mientras David estaba sentado entre las puertas internas y externas de la ciudad, el centinela subió al techo de la entrada de la muralla. Cuando se asomó, vio a un solo hombre que corría hacia ellos. Desde arriba le gritó la novedad a David y el rey respondió: si estás solo, trae noticias. Al acercarse el mensajero, el centinela vio que otro hombre corría hacia ellos y gritó hacia abajo: allí viene otro. El rey respondió: también trae noticias. El primer hombre corre como Ahimaas, hijo de Sadoc, dijo el centinela. Él es un buen hombre y trae buenas noticias, respondió el rey. Ahimaas le gritó al rey: todo está bien. Se inclinó delante del rey, rostro en tierra, y dijo: alabado sea el Señor su Dios, quien ha entregado a los rebeldes que se atrevieron a hacerle frente a mi señor el rey. ¿Qué me dices del joven Absalón?, preguntó el rey. ¿Está bien? Cuando Joab me dijo que viniera, había una gran conmoción, contestó Ahimaas, pero no supe lo que pasaba. Espera aquí, le dijo el rey, y Ahimaas se hizo a un lado. Enseguida el etíope llegó y le dijo: tengo buenas noticias para mi señor el rey. Hoy el Señor lo ha librado de todos los que se rebelaron en su contra. ¿Qué me dices del joven Absalón?, preguntó el rey. ¿Se encuentra bien? Y el etíope contestó: que todos sus enemigos, mi señor el rey, ahora y en el futuro, corran con la misma suerte que ese joven. Entonces el rey se sintió abrumado por la emoción, subió a la habitación que estaba sobre la entrada y se echó a llorar. Y mientras subía clamaba: oh hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, si tan solo yo hubiera muerto en tu lugar, oh Absalón, mi hijo, mi hijo. Segundo de Samuel, capítulo 19. Joab reprende al rey. Pronto le llegó a Joab la noticia de que el rey estaba llorando y haciendo duelo por Absalón. A medida que el pueblo se enteraba del profundo dolor del rey por su hijo, la alegría por la victoria se tornaba en profunda tristeza. Ese día todos regresaron sigilosamente a la ciudad como si estuvieran avergonzados y hubieran desertado de la batalla. El rey se cubrió el rostro con las manos y seguía llorando: oh Absalón, hijo mío, oh Absalón, hijo mío, hijo mío.
Entonces Joab fue a la habitación del rey y le dijo: hoy salvamos su vida y la de sus hijos e hijas, sus esposas y concubinas. Sin embargo, al actuar de esa forma hace que nos sintamos avergonzados de nosotros mismos. Parece que usted ama a los que lo odian y odia a los que lo aman. Hoy nos ha dejado muy claro que sus comandantes y sus tropas no significan nada para usted. Pareciera que si Absalón hubiera vivido y todos nosotros hubiéramos muerto, estaría contento. Ahora salga y felicite a sus tropas, porque si no lo hace, le juro por el Señor, que ni un solo de ellos permanecerá aquí esta noche. Entonces quedará peor que antes. Así que el rey salió y tomó su lugar a las puertas de la ciudad, y a medida que se corría la voz por la ciudad que él estaba allí, todos iban a él. Mientras tanto, los israelitas que habían apoyado a Absalón huyeron a sus casas, y por todas las tribus de Israel había mucha discusión y disputa. La gente decía: el rey nos rescató de nuestros enemigos y nos salvó de los filisteos, pero Absalón lo echó del país. Ahora Absalón, a quien ungimos para que nos gobernara, está muerto. ¿Por qué no pedirle a David que regrese y sea nuestro rey otra vez? Entonces el rey David envió a los sacerdotes Sadoc y Abiatar para que les dijeran a los ancianos de Judá: ¿por qué son ustedes los últimos en dar la bienvenida al rey en su regreso al palacio? Pues he oído que todo Israel está listo. Ustedes son mis parientes, mi propia tribu, mi misma sangre. ¿Por qué son los últimos en dar la bienvenida al rey? Además, David le pidió que le dijeran a Amasa: como eres de mi misma sangre, al igual que yo, que Joab, que Dios me castigue y aún me mate si no te nombro comandante de mi ejército en su lugar. Así que Amasa convenció a todos los hombres de Judá, y ellos respondieron unánimemente y le mandaron a decir al rey: regrese a nosotros y traiga de vuelta a todos los que lo acompañan. David regresa a Jerusalén. Así que el rey emprendió su regreso a Jerusalén. Cuando llegó al río Jordán, la gente de Judá fue hasta Gilgal para encontrarse con él y escoltarlo hasta el otro lado del río. Simei, hijo de Gera, el hombre de Bahurim de Benjamín, se apresuró a cruzar junto con los hombres de Judá para darle la bienvenida al rey David. Otros 1000 hombres de la tribu de Benjamín estaban con él, entre ellos Siba, el sirviente principal de la casa de Saúl, los 15 hijos de Siba y sus 20 sirvientes. Bajaron corriendo hasta llegar al Jordán para recibir al rey. Cruzaron los vados del Jordán para llevar a todos los de la casa del rey al otro lado del río, ayudándolo en todo lo que pudieron. Misericordia de David con Simei. Cuando el rey estaba a punto de cruzar el río, Simei cayó de rodillas ante él. Mi señor el rey, por favor, perdóneme, le rogó. Olvide la terrible cosa que su siervo hizo cuando usted dejó Jerusalén. Que el rey lo borre de su mente. Estoy consciente de cuánto he pecado. Es por eso que he venido aquí este día, siendo el primero en todo Israel en recibir a mi señor el rey. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo: Simei debe morir, porque maldijo al rey ungido por el Señor. ¿Quién les pidió su opinión a ustedes, hijos de Sarbia?, exclamó David. ¿Por qué hoy se han convertido en mis adversarios? Este no es un día de ejecución, pues hoy he vuelto a ser rey de Israel. Entonces, volviéndose a Simei, David juró: se te perdonará la vida. Bondad de David hacia Mefiboset. Ahora bien, Mefiboset, el nieto de Saúl, descendió de Jerusalén para encontrarse con el rey. No había cuidado sus pies, cortado su barba ni lavado su ropa desde el día que el rey dejó Jerusalén. ¿Por qué no viniste conmigo, Mefiboset?, le preguntó el rey. Mefiboset contestó: mi señor el rey, mi siervo Siba me engañó. Le dije: ensilla mi burro para que pueda ir con el rey, pues como usted sabe, soy lisiado. Siba me calumnió cuando dijo que me negué a venir. Pero sé que mi señor el rey es como un ángel de Dios, así que haga como mejor le parezca. Todos mis parientes y yo solo podíamos esperar la muerte de su parte, mi señor, pero en cambio me honró al permitirme comer a su propia mesa. ¿Qué más puedo pedir? Ya dijiste suficiente, respondió David. He decidido que tú y Siba se dividan tu tierra en partes iguales. Dásela toda a él, dijo Mefiboset. Estoy satisfecho con que usted haya vuelto a salvo, mi señor el rey. Bondad de David con Barzillai. Barzillai de Galadad había descendido de Rogelín para escoltar al rey al cruzar el río Jordán. Era muy anciano, tenía 80 años de edad y muy rico. Él fue quien proveyó el alimento para el rey durante el tiempo que pasó en Mahanahim.
Cruza el río conmigo y quédate a vivir en Jerusalén, le dijo el rey a Barzillai, y allí me haré cargo de ti. No le respondió, soy demasiado viejo para ir con el rey a Jerusalén. Ahora tengo 80 años de edad y ya no puedo disfrutar de nada. La comida y el vino ya no tienen sabor. Tampoco puedo oír las voces de los cantantes. Sería nada más una carga para mi señor el rey. Tan solo cruzar el río Jordán con el rey es todo un honor, todo el honor que necesito. Después déjeme regresar para que muera en mi ciudad, donde están enterrados mi padre y mi madre. Pero aquí está tu siervo, mi hijo Kimán. Permítale que él vaya con mi señor el rey y que reciba lo que usted quiera darle. Muy bien, acordó el rey. Kimán irá conmigo y lo ayudaré en cualquier forma que tú quieras. Haré por ti cualquier cosa que desees. Luego toda la gente cruzó el Jordán junto con el rey. Después David lo hubo bendecido y besado, Barzillai regresó a su propia casa. El rey cruzó el Jordán hacia Gilgal y llevó a Kimán con él. Todas las tropas de Judá y la mitad de las de Israel escoltaron al rey en su camino. Discusión sobre el rey. Pero todos los hombres de Israel se quejaron con el rey. Los hombres de Judá se adueñaron del rey y no nos dieron el honor de ayudarlo a usted, ni a los de su casa, ni a sus hombres a cruzar el Jordán. Los hombres de Judá respondieron, el rey es un pariente cercano, ¿por qué tienen que enojarse por eso? No hemos tocado la comida del rey, ni hemos recibido algún favor especial. Pero hay 10 tribus en Israel, respondieron los otros, de modo que tenemos 10 veces más derechos sobre el rey que ustedes. ¿Qué derecho tienen de tratarnos con tanto desprecio? ¿Acaso no fuimos nosotros los primeros en hablar de traerlo de regreso para que fuera de nuevo nuestro rey? La discusión continuó entre unos y otros, y los hombres de Judá hablaron con más dureza que los de Israel. Wow, qué tremendo, ¿cierto? A mí cada vez que veo o leo la palabra me llena de bendiciones. Bueno, el tercer punto surge a través de todo lo que vivió David en este momento de su vida. Por eso el tercer punto se llama, para decir que podemos cambiar el tercer punto es madura a través del sufrimiento. Y surge una pregunta, ¿estás atravesando un periodo de sufrimiento o de pronto de duelo? Dios usa con frecuencia tiempos así para cambiar tu corazón y aumentar tu compasión hacia los demás. El corazón de David se purificó por medio del sufrimiento y del duelo, como si no hubiera sufrido suficiente hasta que entonces recibe la noticia más terrible que un padre puede recibir. ¿Cuál fue? Que Absalón, su hijo, había muerto. David tenía el corazón partido y clama diciendo, ay, Absalón, hijo mío, Absalón, hijo mío, ojalá hubiera muerto yo en tu lugar. Ay, Absalón, hijo mío, hijo mío. Entonces Joab le dice claramente y sin ningún tipo de ambaje. ¿Qué significa ambaje? Rodeos. Es decir, Joab le dice claramente, sin rodeos, que tiene que recomponerse y salir a animar a sus tropas que acababan de ganar una gran batalla para él contra sus enemigos. Joab conmina. ¿Qué significa conmina? Obliga a David a través de sus palabras, salga usted y anime a sus tropas. Esa fuerte reprensión de Joab hace que David cambie su actitud. David se levanta y hace exactamente lo que Joab le pidió. Y así se ganó el corazón de todos los hombres de Judá. Y todos se convirtieron como un solo hombre. Lo dice la Reina Valera la traducción del lenguaje actual del 2015. ¿Sabe? Cuando uno analiza esta palabra del Señor, se da cuenta de todo lo que pudo experimentar el rey David. El rey David pudo experimentar mucho dolor en medio del duelo, en medio de ese sufrimiento. Atravesó momentos críticos, como los que de pronto muchos pueden estar atravesando en este momento. Por eso quiero invitarle para que usted entregue todas sus cargas al Señor, rinda su corazón a Dios y pueda permitir que el Espíritu Santo de Dios lo apoye y lo ayude. No sé qué situaciones usted puede estar atravesando, pero Dios quiere ayudarte. ¿Sí? No solo David cambió su corazón, otro que lo hizo fue Simi. Ese también lo hizo, se postró ante el rey. Recuerdan que Simi, cuando David salió huyendo, él era el que le tiraba piedras y lo insultaba. Pues miren las palabras de ahora. Ruego a mi señor el rey que no tome en cuenta mi delito ni recuerde el mal que hizo este servidor suyo el día en que su majestad salió de Jerusalén.
Tremendo. Le ruego a su majestad que olvide eso. Reconozco que he pecado y por eso hoy, de toda la tribu de José, he sido el primero en salir a recibir a mi señor, el rey. David, purificado por su sufrimiento, brilla como una luz fulgurante ante los ojos de quienes le rodean. Tiene misericordia con Simi y lidia sabiamente con Mefiboset, Siba y Barzillai. David va a tener que afrontar batallas más adelante. Y ahí vemos que estalla una guerra verbal entre Israel y Judá. Bueno, mis amados, vamos entonces a hacer una oración. Señor, gracias por todas las maneras en las que usas los tiempos de sufrimiento y duelo para traer cambio a mi vida. Purifica mi corazón e incrementa mi compasión a los demás. Hoy oro por todas aquellas personas que están pasando un momento de sufrimiento, de duelo, Señor. Y te pido que los ayudes en todo este momento. Que ese sufrimiento no sea para destrucción, sino que puedan ellos madurar en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La pastora Pipa añade el siguiente comentario, tomando como base Hechos 7:56, cuando Esteban dijo: veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Ser lapidado hasta la muerte parece una manera horrible de morir, y aún así algo sorprendente en esta escena. No conozco a muchos que hayan visto al Padre y al Hijo juntos. Lo sorprendente no era que la multitud estuviera matando a Esteban, sino que Dios Padre y Jesús le estaban dando la bienvenida a casa. Así es, eso fue un momento glorioso. Bueno, recordemos que podemos cambiar. No todo está terminado y mientras haya vida tenemos la oportunidad de cambiar con el poder del Espíritu Santo. Por eso deja que el Señor haga la obra en tu corazón. Recordemos que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres y las voces de este podcast son de Luis Alfonso González y Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.